¿Te interesaría saber qué es la renta variable y qué es la renta fija? ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan las acciones y los bonos? Si quieres entender el funcionamiento de estos instrumentos financieros, quédate, porque en unos minutos aprenderemos todo acerca de ellos. Empecemos hablando de las inversiones de renta variable. La renta variable es toda aquella inversión cuyo rendimiento no está preestablecido desde un inicio, sino que, dependiendo de los resultados, obtendremos más o menos beneficios. El ejemplo más conocido sobre este tipo de instrumento son las acciones. Ahora bien, expliquemos en profundidad el concepto de las acciones y entenderemos por qué se ubica en esta categoría. Una acción es un instrumento utilizado por las empresas para poder financiar sus proyectos. Básicamente, es la división de una empresa en partes muy pequeñas que son transferibles de una persona a otra a cambio de dinero y hacen que la persona que adquiera la acción sea parte dueña de la empresa. Ahora bien, ¿cómo funcionan las acciones? Imaginemos una empresa que ha crecido desde una startup a una empresa de gran tamaño. Una vez llegado a este punto, la empresa quiere expandirse aún más, pero no puede hacerlo con los beneficios obtenidos en un año. Para ello, recurre a la bolsa de valores. Para cotizar en la bolsa, lo primero que hace la empresa es comunicar que empezará a cotizar, y comienza el proceso legal para lograrlo. Antes de esta fecha, la empresa era considerada como empresa privada, en la que solo unas cuantas personas eran dueñas del total de la empresa, que podrían ser los creadores, amigos, algunos inversores que apoyaron el proyecto desde un principio, y no mucha más gente. Una vez lanzadas las acciones al mercado, la empresa pasa a ser de acceso público, ya que cualquier inversor puede adquirirlas. Los dueños anteriores transforman su porcentaje de la empresa en acciones cotizables, de manera que quien esté dispuesto a abandonar la empresa puede hacerlo vendiéndolo a los demás dueños o a través del mercado. Este proceso de inicio de cotización en bolsa es conocido como IPO, por sus siglas en inglés, Initial Public Offering, o también en castellano conocido como oferta pública de venta. ¿Por qué una empresa querría cotizar en bolsa? La empresa accede a una fuente de inversión enorme. Imagínense que cada uno de los inversores de bolsa es una posible fuente de financiación para los proyectos a cambio de una pequeña porción de la propiedad de la empresa. ¿Por qué algunas empresas no lo hacen entonces? Puede ser que no quieran perder el control de la empresa en algún porcentaje, o también debido a que una IPO representa un costo para la empresa, así como también la publicación de toda su información contable y ajustarse a la ley. ¿Cómo sabemos cuánto vale una empresa y cuánto vale cada acción? Estas preguntas están muy relacionadas entre sí. Inicialmente, el precio de la acción se establece durante la IPO por medio de un análisis fundamental de la empresa, es decir, análisis de los libros contables y de la situación del sector económico. Una vez que se sabe el valor de la empresa, se determina la cantidad de acciones que tendrá la empresa. Si dividimos la evaluación total de la empresa por la cantidad de acciones emitidas, tendremos el valor de cada acción al inicio. Una vez ya cotizadas las acciones, el precio comenzará a regirse por la ley de la oferta y la demanda, lo cual hace que el precio oscile. En un determinado momento, si se quiere saber la evaluación total de la empresa, o también llamada capitalización bursátil, podemos hacer la operación inversa a la realizada anteriormente, es decir, el precio de la acción al momento multiplicado por la cantidad de acciones emitidas. Ahora bien, ya sabemos lo que es una acción. ¿Por qué se clasifican como instrumentos de renta variable? Cuando uno compra una acción, no sabe cuánto dinero obtendrá al cabo de un año, ya que, al ser parte dueño de la empresa, tendremos acceso al pago de dividendos, es decir, la repartición de beneficios, si los hay. Pero también estamos sujetos a una caída en la cotización debido al mal desempeño de la empresa. Esto implica más incertidumbre, pero también una posibilidad de obtener unos rendimientos más elevados al asumir más riesgo. El crecimiento promedio del índice bursátil S&P 500 ha sido de 15% en los últimos 10 años. Este índice muestra la variación de las 500 acciones más populares de la bolsa de Estados Unidos. Bueno, ahora hablemos de la renta fija. Esta lleva este nombre ya que desde un principio sabemos cuál va a ser el capital final, es decir,
obtendremos nuestra inversión inicial más el rendimiento de la inversión. El ejemplo básico de este tipo de instrumentos son los bonos. ¿Qué son los bonos? Básicamente es emisión de deuda que puede ser tanto privada como pública. La emisión de deuda es una manera más formal de decir pedir prestado dinero. Una persona que presta dinero a la entidad que emite bonos recibe a cambio un interés. Dependiendo del tipo de bono, la forma de pago de interés y capital pueden variar, ya que a algunos bonos se cobra los intereses periódicamente y el capital al final. En otros, el interés más una porción del capital inicial es recibido periódicamente hasta alcanzar el monto estipulado inicialmente. Y en otros casos, tanto el interés como el capital serán pagados al finalizar el acuerdo. Decimos que puede ser tanto pública como privada, ya que, por un lado, un país puede necesitar recaudar fondos para hacer una obra pública y luego devolver el dinero con la recaudación de impuestos. Por otro lado, una empresa que no esté dispuesta a vender acciones, como hemos explicado antes, financia sus proyectos por medio de deuda y luego devuelve el dinero con intereses. Se debe tener en cuenta que para un mayor plazo el interés pagado es mayor, dado que el riesgo también lo es. Cuando hablamos de bonos públicos, solemos hablar de plazos de 5, 10, 20 años o quizás hasta más. Ahora vamos con un ejemplo para entender mejor. El gobierno de Uruguay ha emitido en 2019 bonos con vencimiento al 2031 con una tasa anual del 4%. Estos bonos se venden de a cupones de $100. Supongamos que una persona compra el bono al lanzamiento en una cantidad de $1.000 o 10 cupones de $100. Esta persona recibirá un pago semestralmente de $20. Al finalizar el plazo, recuperará los $1.000 invertidos inicialmente y, si sumamos los intereses recibidos, habrá recibido en todo este tiempo $1.480. De la misma forma funciona un bono privado. Debido al COVID, el Banco Santander ha emitido bonos que le permiten aumentar la cantidad de dinero disponible para afrontar la crisis. En esta época, muchos negocios pidieron un préstamo para poder afrontarlo, por lo tanto el banco debía tener una gran liquidez. Estos bonos serán pagados en el 2024 con una tasa anual cercana al 2%. Notemos la diferencia entre los dos bonos que acabamos de dar de ejemplo. Más plazo significa más tasa de interés, además que más riesgo implica una mayor tasa de interés. Para terminar el podcast, me gustaría aclarar que tanto la renta variable como la renta fija siempre existe una posibilidad de que la empresa quiebre o que el país entre en default prorrogando el pago de bonos. Por lo tanto, al momento de invertir, debemos estudiar a fondo la situación económica. ¿Cómo estudiamos esta situación? Lo hablaremos en los próximos 2 podcasts. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y por favor compártanlos con sus amigos para que entiendan los conceptos básicos de finanzas y poco a poco entren en este maravilloso mundo. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima edición de ¿Por qué invertir? Si desean enviarme un mensaje, búsquenme en Instagram como ¿Por qué invertir? Los espero en la próxima. Muchas gracias.